Hola, soy el Dr. Chinelato y les doy la bienvenida a la segunda clase del módulo de biología del CNA 2021. El día de hoy vamos a ver organización estructural de la célula eucariota, matriz extracelular, membrana plasmática y uniones celulares. Bueno, para comenzar vamos a hablar de los organismos unicelulares y diremos que ellos presentan dentro de una única célula una gran especialización en cuanto a forma y a función. Así es, por ejemplo, que podemos llegar a diferenciar lo que son algas unicelulares, bacterias u hongos. Tienen entre ellos diferentes funciones, diferentes formas. En cuanto a las células eucariotas, diremos que cada célula se especializa en una función diferente, pero que mantiene su autonomía y se encuentra separada del resto del organismo. La forma que va a adquirir cada una de estas células va a depender de la distribución que tengan en su interior las organelas. Dependiendo de la función que cumpla esta célula, va a tener predominantemente una organela sobre la otra. Así, también a la forma va a ayudar la presión o la compresión de células vecinas. El tejido está formado por varias células y una célula adquiere la forma que le permite la vecina. A eso nos referimos. La función de cada tipo celular va a depender mucho de la forma que tenga estas células. Células absortivas, por ejemplo, poseen proyecciones digitiformes en la zona apical para aumentar la superficie de absorción y así tener mayor contacto con lo que deben absorber. Como ejemplo podemos dar las células de los tejidos humanos, células humanas, que dependiendo del tejido en el que se encuentren inmersas y de la función específica que cumplan, va a ser la forma que posean. Es así como tenemos, por ejemplo, células del epitelio gástrico, cuya función, una de las funciones que tiene es de recubrimiento, que van a ser diferentes a las células del epitelio bucal, que cumplen mayormente protección, y obviamente muy diferentes a las células nerviosas, cuya función es la conducción. En cuanto a lo que ya sería la organización estructural y molecular de la célula eucariota animal, podemos comenzar hablando de lo que es matriz extracelular. La matriz extracelular es un conjunto de materiales localizados fuera de la célula. Habíamos dicho que por dentro de la célula teníamos organelas, por fuera tenemos lo que es la matriz extracelular. Cada célula va a producir y va a secretar la matriz que la rodea. Por lo tanto, la matriz extracelular va a depender del tipo de célula que la sintetiza. Su composición se va a modificar por sustancias que viajan en el torrente sanguíneo y van a ser retenidas por la célula. Todas las sustancias de la matriz extracelular viajan por el torrente sanguíneo, pero cada célula toma la sustancia que necesita para sintetizar y mantener su medio apto, su matriz extracelular. Va a tener un papel muy importante la matriz en lo que es la organización y la función de cada tejido. Como decíamos, la matriz extracelular tiene diferente composición según la función. En cuanto a generalidades, digamos que la matriz extracelular tiene sustancias fundamentales, la cual va a ser hidrato de carbonos libres y complejos proteicos. Tiene una parte fibrosa que sostiene esta sustancia fundamental, en donde tenemos fibras estructurales, como son el colágeno y la elastina, o fibras adhesivas como la fibronectina y la laminina. En esta imagen tenemos una matriz extracelular donde hay fibras colágenas, hay fibronectinas y proteoglucanos que están separados de lo que sería el citoplasma o el medio intracelular por la membrana plasmática. En esta imagen podemos apreciar lo que sería
el medio extracelular, la parte externa de la membrana plasmática, que sería esta, la membrana plasmática. Simplemente en la imagen lo que se está marcando son los diferentes compuestos que forman parte de la matriz extracelular. Como decíamos, la matriz extracelular posee diferentes composiciones según su función y las células que la secreten. Es así como que hay diferentes tipos de matrices y diferentes texturas, digamos así, de la matriz. Bien, tenemos matrices celulares más líquidas, gelatinosas, elásticas, fibrosas y algunas que son más rígidas. Todo esto dependiendo de la composición y de la molécula predominante dentro de esta matriz. Esta matriz va entre lo que es la fluidez y la elasticidad o la rigidez. Compuestos que la vuelven más rígida son las calcificaciones y las mineralizaciones, mientras que la vuelven más elástica, más fluida, más líquida, cuando tienen mayor composición de lo que es sustancia fundamental, tienen más colágeno y tienen más elastina. Esta composición, por supuesto, va a variar para dar los diferentes tipos de textura de esta matriz. Ahora bien, sabemos cómo se forma la matriz, por qué está formada, pero ¿para qué sirve? Básicamente va a rellenar los espacios que no están ocupados por las células. Entre célula y célula lo que se va a encontrar es la matriz extracelular. Además de eso vamos a tener un aumento de la resistencia a lo que sería la compresión y el estiramiento, a lo que se denomina estrés mecánico dentro de la célula, dentro del tejido. ¿Bien? Además de eso, constituye el medio en donde los nutrientes llegan. Por el torrente sanguíneo pasan los nutrientes, las células deben absorberlo. Pero para llegar a las células, como habíamos dicho que entre célula y célula hay matriz extracelular, los nutrientes atraviesan esta matriz hasta llegar a las células. Además, sirve la matriz extracelular como un punto de anclaje, ya veremos un poco más adelante lo que son las uniones celulares, pero un punto de anclaje de estas células para mantenerlas fijas en el tejido que se encuentran conformando. Además de eso, la matriz sirve como un vehículo en donde las células van a desplazarse de un punto al otro. Las células del organismo no están fijas en un solo punto, sino que deben unirse a diferentes puntos dentro de la matriz extracelular para poder migrar. Vimos lo que es la matriz extracelular. Ahora veremos lo que es la membrana plasmática. La membrana plasmática separa lo que es el medio extracelular, donde está la matriz, del medio intracelular, que es el citoplasma con todas las organelas. La membrana plasmática va a ser una delgada lámina de compleja estructura que veremos a continuación. Empezamos con lo que son las funciones de la membrana plasmática. Va a conservar, por supuesto, la integridad estructural de la célula. Sin membrana plasmática, la célula no puede mantener su integridad. Si se rompe la membrana, se rompe la célula. Además de eso, va a tener lo que se llama permeabilidad selectiva, que es controlar el paso de sustancias desde el interior al exterior de la célula o viceversa. No todas las sustancias pueden atravesar la membrana plasmática. La célula solo permite atravesar las sustancias que son útiles para ella, o si vamos desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula, solamente atraviesan lo que son los desechos. No pueden atravesar, por ejemplo, organelas que son útiles para la célula. Como tercera función tenemos la regulación de las interacciones celulares entre una y otra. Una célula está delimitada por su membrana plasmática. Para poder interaccionar, para poder tener relación con otra célula, debe hacerlo a través de esta membrana. Bien, por eso dice la tercera función, regula la interacción celular. Por último, decimos que reconoce por medio de receptores y antígenos células extrañas o células alteradas. La parte externa de las membranas plasmáticas tiene receptores que
van a poder reconocer una célula como propia. O sea, mi propia célula de mi cuerpo reconoce a una vecina como una igual y no como una extraña. Esa capacidad está dada por la membrana plasmática. Continuando con las funciones de la membrana plasmática, vamos a decir que actúa como una interfase, como un punto intermedio entre lo que es el citoplasma y el ambiente externo. Además, va a tener un sistema de transporte de moléculas específicas. Esto era parte de lo que habíamos visto antes de la permeabilidad selectiva. Ciertas moléculas pueden atravesarlas, ciertas no. Esto va a estar dado por canales que tiene la célula, que ya lo veremos. Además, va a poder traducir las señales físicas o señales químicas que le lleguen para que haya comunicación celular. Las células entre ellas se comunican por señales químicas o por señales eléctricas. En cuanto a la organización estructural, podemos decir que la membrana plasmática se encuentra constituida por básicamente una doble capa fosfolipídica, ¿sí? Estos serían los fosfolípidos. Además, tiene moléculas de colesterol en medio de esta capa en medio de estos fosfolípidos, y tiene proteínas. Tanto las proteínas como los lípidos pueden unirse a hidratos de carbono, formando así glucoproteínas o glucolípidos. Bueno, esto es una microfotografía de la membrana celular. Acá se pueden observar dos células. Esta sería la célula 1, bien, con su membrana plasmática, y esto es el citoplasma de la célula 2 con su membrana plasmática. En el medio de las dos células habíamos dicho que había un espacio intercelular que puede estar relleno con matriz extracelular. Ahora bien, hablemos de los fosfolípidos. Los fosfolípidos van a ser los que constituyen básicamente lo que es la bicapa lipídica que forma la membrana plasmática. ¿Cómo están ordenados? Se encuentran ordenados por una cabeza, que es una cabeza polar, hidrofílica, o sea, afín al agua, y colas apolares hidrofóbicas. Tienen miedo, digamos, al agua, ¿sí? ¿Por qué tiene esta disposición? O sea, cabezas hidrofílicas, colas hidrofóbicas hacia el centro, formando la bicapa lipídica. Bien. Esta disposición se debe a que tanto del lado externo de la célula como del lado interno de la célula hay un medio acuoso. Habíamos dicho que en medio de esta bicapa, de estos fosfolípidos, había colesterol. El colesterol son lípidos que aumentan la rigidez de la membrana o la disminuye según la cantidad de colesterol que haya en medio de los fosfolípidos. A las proteínas las podemos clasificar en proteínas integrales o proteínas periféricas. Las proteínas integrales forman parte de la bicapa fosfolipídica, mientras que las proteínas periféricas se encuentran de un lado o del otro, pero ligadas a fosfolípidos, o incluso pueden ligarse a proteínas integrales. Entonces, las periféricas solamente están de un lado o del otro. Las integrales forman parte de la membrana plasmática, forman parte de la bicapa. Algunas la atraviesan llamándose transmembranas, otras se encuentran solamente de un lado. En cuanto a funciones de las proteínas dentro de la membrana plasmática, vamos a decir que se encuentran la fijación de elementos del citoesqueleto a la membrana celular. Veremos todo eso un poquito más adelante, pero básicamente estas proteínas que se encuentran en la membrana plasmática sirven de punto de anclaje de elementos del citoesqueleto. Además, pueden fijar las células a lo que es la matriz
extracelular. Las proteínas son moléculas de adhesión que fijan específicamente a ciertas proteínas de la matriz extracelular cada célula. Pueden servir también como transporte desde el interior hacia el exterior o viceversa. Son bombas de membrana, son proteínas formadoras de canales. Las proteínas ayudan a la función de la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática. También pueden servir como receptores entre comunicaciones intercelulares o pueden poseer actividad enzimática. Proteínas de la membrana pueden servir como enzimas. Pasando de componente de la membrana plasmática, vamos a hablar de los hidratos de carbono, los cuales se hallan, ya habíamos visto, unidos a proteínas o unidos a fosfolípidos, formando las glucoproteínas o los glucolípidos, dependiendo a qué sea lo que se unan. Se encuentran en la cara externa de la membrana plasmática, medio extracelular, y en la cara luminal, sería la cara interna de los organoides de endomembrana. En cuanto a los hidratos de carbono, diremos que tienen un papel muy importante en lo que es la comunicación celular. Van a estar implicados en la adhesión celular y en el reconocimiento. Esto se ve mucho y es muy importante en el sistema inmune, en donde el organismo debe reconocer las sustancias extrañas para atacarlas. Los hidratos de carbono conforman lo que es el glucocálix hacia el lado externo de la membrana plasmática, el cual tiene importantes funciones como el reconocimiento y adhesión, que es lo que acabo de nombrarles, y protección química contra agresiones. Por ejemplo, en el estómago o en el duodeno, ante el ácido de los jugos estomacales, protegen las células. Si hablamos de generalidades de la membrana plasmática, hablamos de lo que es el modelo de mosaico fluido, propuesto por Singer y Nicholson en 1972. Ellos consideran a la membrana plasmática como una gran red de fosfolípidos en el que se encuentran insertos diferentes elementos como las proteínas. Esta red es fluida porque las proteínas y los lípidos pueden desplazarse dentro de ella. Los fosfolípidos vamos a tener lo que son los movimientos de rotación, movimiento de paso de una hemimembrana a otra, que se llama movimiento de flip-flop, y el movimiento lateral. En esta imagen se pueden ver los diferentes tipos de movimientos de los fosfolípidos, como ya estábamos hablando en lo anterior. El de rotación, movimiento lateral y el movimiento de una hemicapa a la otra, que es el movimiento de flip-flop. Esta bicapa es una bicapa asimétrica. En la superficie interior y exterior vamos a tener diferente composición química. Habíamos hablado ya, por ejemplo, de los hidratos de carbono que se encontraban en la parte externa de la bicapa, no en la parte interna. Ahora pasaremos a lo que son las uniones celulares. Dentro de uniones celulares hablamos primeramente de uniones estables entre las células. En esta imagen tenemos dos células intestinales que constituirían todo lo que es el epitelio intestinal. Función del epitelio intestinal es separar el lado apical de las células, lo que sería el lado interno del intestino, con el lado basal de las células, en donde se encontraría el tejido conectivo. Para ello, las sustancias deben atravesar sí o sí a través de las células por la función de la permeabilidad selectiva que tenían las membranas, y para que las sustancias no atraviesen por el espacio intercelular se encuentran las diferentes uniones. La número 1 es la unión oclusiva. La unión oclusiva o uniones estrechas, uniones ocluyentes o sonula occludens, podrían encontrarlas en cualquiera de esas formas en la bibliografía, son una estructura citológica
que va a estar presente en las células del epitelio y endotelio. Crean una barrera impermeable que impide lo que es el flujo de sustancias entre células. Estructuralmente va a estar constituido por lo que es un entramado proteico, ¿sí? Como una red de proteínas, bien, que acerca una membrana a la otra. Dentro de estas proteínas va a destacar lo que es la claudina y la ocludina. El segundo tipo de unión que vamos a ver es la unión adherente. Unión adherente o cinturón adhesivo, también conocida como unión intermedia. Lo que va a hacer es unir una membrana plasmática a la membrana adyacente a través de una densa placa de proteínas, que son las caderinas, proteínas transmembranas, que se unirán a lo que son los filamentos de actina, microfilamentos del citoesqueleto de la célula vecina. Es así que forman lo que se denominaría el cinturón adhesivo entre una célula y otra. Este tipo de unión ayuda a la resistencia de la separación celular, o sea, resistir la separación celular durante la actividad contráctil del tejido. El tercer tipo de unión es el desmosoma, desmosoma puntiforme o unión focal. Puntos de soldadura también le dicen. Al igual que la unión adhesiva, va a estar constituido por placas de proteínas transmembranas, que son las caderinas, solamente que en este tipo de unión se van a adherir a lo que son los filamentos de queratina, filamentos intermedios de queratina. La unión anterior se unían a los filamentos de actina. Bien, va a constituir una densa capa, habíamos dicho, que le va a conferir al tejido resistencia ante la presión y la separación celular. Una célula no se separaría de la otra por la unión puntiforme. En el caso hipotético de que esta unión a los filamentos intermedios no exista, el tejido se rompería y se separarían entre las células. Este tipo de unión contribuye, por ejemplo, a lo que serían la mantención del tejido de la epidermis o del miocardio, bien, que no se separan entre ellas ante la presión. Nos encontramos con el cuarto tipo de unión, que es la unión nexus. Unión nexus, unión gap o unión comunicante, funciona como un poro que permite el transporte de iones y moléculas pequeñas entre una célula y su vecina. Se encuentran constituidos por 6 proteínas transmembranas que se llama conexina, que constituyen un complejo que se denomina conexón. Estas serían las 6 proteínas formando un conexón cerrado y un conexón abierto. Entre dos conexones vamos a formar lo que es la unión gap. Entonces, la unión en hendidura va a estar formada por conexones. Estos conexones van a tener 6 conexinas que van a dejar un canal interior entre ellos. Y su función va a ser unir células contiguas que permitan el paso de sustancias. Las uniones comunicantes son importantes en la coordinación de células que se activan por impulsos eléctricos y tienen influencia sobre células vecinas. Esta unión, por ejemplo, es muy importante en lo que es la transmisión del impulso entre una célula cardíaca y la otra. Permiten la coordinación en la contracción y un latido ordenado. Podemos decir entonces que una falla en estas uniones, en esta comunicación intercelular entre las células cardíacas, puede llevar a una contracción descoordinada del miocardio. Por último, la quinta unión es el hemidesmosoma.
Para hablar del hemidesmosoma, vamos a pasar a lo que serían las uniones celulares con la matriz extracelular. Recuerdan, las primeras 4 habíamos hablado de uniones estables entre células. Ahora con el hemidesmosoma, que es este de acá abajo, vamos a hablar de la unión de la célula con la matriz extracelular. En cuanto a las uniones celulares con la matriz extracelular, vamos a tener hemidesmosomas y adhesiones focales. El hemidesmosoma, entonces, es una unión focal entre la célula y la matriz extracelular, que conforma lo que es la lámina basal, que es la lámina en la que se asientan todas las células para constituir el tejido. Va a tener una morfología que es similar a lo que ya habíamos visto antes, que es el desmosoma. La unión con la membrana basal va a ocurrir gracias a una familia de proteínas que se llaman integrinas. Este tipo de unión va a ayudar a la célula a no separarse de la matriz extracelular y a dividir la fuerza, la tracción mecánica que se ejerce sobre ella en todo el tejido. En cuanto a las uniones focales, vamos a decir que son uniones que va a fijar las fibras de actina del citoesqueleto celular a moléculas de fibronectina de la matriz extracelular. En esta gráfica podemos ver una célula que extiende una prolongación digitiforme que llega a unirse a la matriz extracelular. Acá se realiza lo que es el contacto focal y la célula se retrae del lado posterior, llevando a la migración celular. O sea, este tipo de uniones focales lleva a que las células se muevan dentro de la matriz, como habíamos visto al principio de la clase. ¿Cómo lo logra? Polimeriza la actina para realizar esta proyección digitiforme. Esta actina se une a las integrinas de la matriz extracelular en una adhesión focal y del lado posterior de la célula va a despolimerizar esta actina, o sea, la va a acortar y va a hacer que estas uniones focales, que son un tipo de unión transitoria, dejen de existir. Por lo tanto, va a desanclarse, podríamos decir, del lado posterior para anclarse en el lado anterior. Con esto terminaríamos la segunda clase del módulo de biología del CNA 2021. Espero que les haya sido provechosa.